Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el trabajo de la psiquiatra Marian Rojas Estapé para intentar entender algo que nos afecta a todos, por qué la sociedad moderna parece tan frágil. Y lo más importante, claro, es ver cómo podemos recuperar las riendas de nuestra mente. Venga, vamos al lío. La pregunta de la que parte todo es esta. ¿Por qué parece que todo nos molesta, que todo nos irrita, que todo nos enferma? Hay una sensación generalizada, ¿no?, de vulnerabilidad y a la vez una necesidad constante de consumir, de hacerlo rápido, sin pensar. Bueno, pues vamos a ver el diagnóstico que se propone. La primera parte del diagnóstico sobre lo que nos pasa es que vivimos en un estado de estrés crónico, o como dice la propia doctora, estamos intoxicados de cortisol. A ver, el cortisol es básicamente el sistema de alarma de nuestro cuerpo. Se dispara cuando hay una amenaza para ayudarnos a sobrevivir. Imagina que te persigue un león, pues ahí está el cortisol, a tope. Es un mecanismo de supervivencia, vamos, algo absolutamente fundamental. Y aquí, ojo, porque viene lo más importante. Resulta que a la mente y al cuerpo les da exactamente igual si la amenaza es real o es imaginaria. El pico de cortisol se activa de la misma forma si te persigue un león que si te pasas la tarde imaginando que tu jefe te va a despedir. Esto nos deja en un estado de alerta que es constante y, claro, es agotador. Pasemos a la segunda parte del diagnóstico, porque no solo es que vivamos estresados, es que además nuestro sistema de recompensa, el que nos hace sentir bien, está como secuestrado. Aquí la protagonista es la dopamina. Es también clave para sobrevivir. Es lo que nos mueve a buscar comida. Esa sensación de placer al encontrar algo rico que nos anima a buscar más. Nos impulsa a conectar con otra gente. Es la hormona que nos dice, oye, esto está bien, repítelo. Sin dopamina no hay motivación para nada. Para entender cómo funciona, podemos imaginar un balancín. Nuestro cerebro siempre busca el equilibrio, la homeostasis. Entonces, cuando tenemos un pico enorme de placer que inclina el balancín de golpe hacia un lado, el cerebro, para protegerse, ¿qué hace? Activa de inmediato el lado del dolor para compensar y volver al centro. Y este balancín, claro, explica a la perfección el ciclo de la adicción. Primero, un estímulo muy potente como las redes sociales o un videojuego provoca una descarga masiva de dopamina. Para compensar, se activa el lado del dolor. Con el tiempo, las neuronas se protegen escondiendo receptores. ¿Y cuál es el resultado? Que cada vez se necesita una dosis más grande, no ya para sentir placer, sino simplemente para no sentir el dolor de no tener ese estímulo. Todo esto, estos desequilibrios químicos, no es algo abstracto, ¿eh? Tiene efectos muy reales, muy tangibles, en la estructura de nuestro cerebro. Literalmente lo recablea. Para que se entienda bien cómo pasa esto, la doctora Rojas Estapé usa una analogía que es genial, la de las carreteras neuronales. Cada hábito, cada cosa que repetimos, va creando y reforzando una ruta, un camino en nuestro cerebro. Pensemos, por ejemplo, que jugar una partida de dominó en familia genera 5 bolas de dopamina que van por una carretera comarcal. Ahora, un videojuego genera 50. Y una aplicación de esas que enganchan, 500. Estas actividades de altísimo estímulo no crean carreteras, crean auténticas autopistas de 6 carriles. Y aquí está la clave. Esas autopistas se convierten en ladrones de dopamina. Empiezan a robar todo el tráfico de las carreteras secundarias. La dopamina que antes iba por la carretera de leer un libro o la de jugar al dominó, ahora se desvía por completo a la gran autopista del videojuego. Y por eso, claro, las actividades más sencillas de repente nos parecen aburridísimas. La consecuencia final de todo esto es, bueno, es devastadora. La doctora cuenta el caso de un paciente que, después de un año enganchado, su hermano le nombra padrino de su primer hijo y no sintió absolutamente nada. Su capacidad para disfrutar de los placeres importantes de la vida se había esfumado. Todo este proceso va dañando una zona del cerebro que es crítica, la corteza prefrontal. Es como el director general de nuestra empresa, la parte que se encarga de planificar a largo plazo, de la empatía, del control de los impulsos. Cuando se debilita vivimos en modo supervivencia, buscando solo el chute inmediato. Pero a ver, no todo va a ser malo. La buena noticia es que se puede luchar contra esto. Se puede reconfigurar el cerebro. Así que vamos a ver cómo se construye la solución. Lo que se propone es una serie de rutinas vitamínicas para volver a encontrar el equilibrio, y no se trata de hacer cambios gigantescos que nos agobien, sino de pequeñas prácticas conscientes para sanar nuestro sistema de recompensa. Vamos a ver algunas. Hay un concepto que es potentísimo, aunque suene un poco contraintuitivo. Abrazar el dolor. Pero no un dolor terrible, sino elegir a propósito microdosis de incomodidad. Cosas como esperar un poco para comer cuando se tiene hambre o aguantar un poco de frío. Al hacer esto, inclinamos el balancín hacia el lado del dolor.
y forzamos al cuerpo a generar su propia dopamina para volver al equilibrio. Esto nos hace más resilientes y, sobre todo, capaces de volver a sentir placer de forma natural. Y hay motivos para ser optimistas, porque el cerebro es muy agradecido. Con un esfuerzo constante, los estudios dicen que en unas 4 semanas, los receptores de dopamina que se habían escondido empiezan a reactivarse. El cerebro puede empezar a sanar. Y con esto volvemos al principio. La propia doctora lo resume perfectamente. Comprender es aliviar. El simple hecho de entender qué nos pasa, de conocer estos mecanismos del cortisol y la dopamina, ya es en sí mismo un alivio, y la primera herramienta para el cambio. Así que para terminar, queda una pregunta en el aire. No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de empezar por algo pequeño. ¿Qué microdosis de incomodidad voluntaria se podría introducir hoy mismo para empezar a reequilibrar ese balancín? La respuesta podría ser el inicio de una reconfiguración que, la verdad, es muy necesaria.